Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Escuchemos lo que nos dice la palabra. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Cada uno de ustedes mírelo. Capítulo 3, versículos 31 y 35, es corto. ¿Cuál es la expresión principal? ¿De quién está hablando el Evangelio? ¿Quiénes llegan? ¿Qué le dicen a Jesús de los que llegaron? ¿Cómo reacciona Jesús? Habla algo ahí como de relaciones familiares, de qué se trata. ¿De qué habla? De la voluntad de Dios. Miremos todos los elementos: idea principal, secundarias, detalles, diálogos. Todo esto con varias lecturas para comprenderlo mejor, pero sobre todo memorizando en el corazón para que lo bajemos a la vida. Y para que en un segundo momento hagamos la conexión de lo que dice el texto a lo que me dice el texto. Y los invito a que, uniendo el primer momento objetivo, pues Jesús está en algún lugar y vienen a decirle que la madre y los hermanos y hermanas están afuera. Y entonces él tiene una respuesta que es como empieza con una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Meditemos esa pregunta de Jesús así en un primer momento. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Responde Jesús a manera de cuestionamiento. Y después, mirando a los que estaban sentados, toda una respuesta gestual también, con una mirada de Jesús. Imaginémonos todo ese contexto, mirando a Jesús, dando una respuesta a aquellos que vienen a afirmarle que sus parientes están allí. Tengamos en cuenta, claro, siempre, no se nos puede olvidar, cuando los textos del Evangelio hablan de hermanos, se refieren a los parientes. En el arameo, hablar de hermano es hablar de primo hermano, hablar de parientes, de varios tipos de relaciones en el parentesco. Y ya les he dicho y he compartido cómo la familia de Jesús más próxima en Nazaret era Alfeo, hermano de José, casado con María de Alfeo, y ellos tenían 4 hijos varones. Los primeros llamados José y Simón, y los segundos, en el segundo bloque de hermanos estaban Santiago Alfeo, apóstol, y Judas Tadeo, que es Judas de Alfeo también. Los 2 primeros no siguieron a Jesús en el apostolado, inclusive se demoraron para creer en él como Mesías, lo que había pasado con Alfeo su padre. Por eso habíamos escuchado el otro día en el Evangelio que no estaban sus cabales, que habían venido sus familiares. Marcos nos da ese detalle y habíamos explicado que al principio hubo esa dificultad familiar, que el mismo Jesús la va diciendo en su evangelización, que habrá familias divididas por causa del seguimiento de él. Pues esta familia de él, estos son los parientes más cercanos, y resulta que los 2 mayores tenían esposas, y esas esposas vendrían a ser hermanas de Jesús también. Es decir, todo el parentesco es los de crianza y los que llegan a la familia porque por matrimonio llegan a ser parte de la gran familia. Pues lo buscan. Y Jesús aprovecha esto para dar una enseñanza, que lejos de ser un apartarse de su madre o de sus familias y de su parentela, es una enseñanza de una nueva visión de la familia en Dios y una nueva parentela en Jesús, y de algo que va más allá de los lazos de la carne y de la sangre, que es parte de lo que nos invita hoy a meditar la palabra. La iglesia y la familia, la iglesia doméstica, nos enseña, pues la iglesia lo reconoce así, la familia tiene un carácter importantísimo, pero en Dios, teológicamente hablando,
que hemos sido hechos hijos en el Hijo, en la gran familia donde hay un Padre que es Dios, pues todos somos hermanos. Y aparecen unos lazos que van más allá de los lazos de la carne y de la sangre y nos hacemos hijos, hermanos, hermanas, como dice Jesús ahí, por un detalle y es vivir la voluntad del Padre. Esto es importante para tenerlo en cuenta en nuestra meditación y es clarísimo e importante palabra para que podamos hoy ustedes y yo ver detalles de nuestra relación con Él y si somos de la familia de Dios, si somos hijos del Padre, si somos hermanos de Jesús. Pero hay una que nos enseña a entrar directamente en la familia de Él y es Nuestra Señora, que ahí está la mamá y la señalan. Y Él en vez si hay una que viene a ser la primera que ser familia de Dios es ella, porque se ha negado a sí misma también y ha hecho la voluntad de Dios. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella nos da una luz de cómo vivir esta relación nueva con Jesús y en una gran familia de los hijos de Dios. Ustedes y yo hoy miremos entonces cómo podríamos sentirnos ante esta respuesta de Jesús, que son los que hacen la voluntad del Padre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estamos dentro de la familia de Dios. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Le pedimos al Espíritu que nos dé el discernimiento de cómo vivir en la voluntad de Dios. Conocemos el precepto del amor. Escuchamos la palabra ¿para qué? Para nosotros mismos o definitivamente pues esto está tocando el corazón y la vida y está transformando y está llevándose a la experiencia cotidiana del ser. Como hoy vemos esta presencia de Dios. Y Jesús como a los del tiempo nos mira hoy. Hoy estamos como sentados o parados escuchando la palabra, lo estamos escuchando a Él y nos está diciendo eso. El que vive la voluntad del Padre es familia de Dios. Y ustedes y yo, qué bueno sentirnos cercanos a Jesús. Somos hijos del Padre por el Hijo. Él ha abierto las puertas del cielo, pero nos ha mostrado cómo vivir. Él es el que vivió la voluntad de Dios. Después Nuestra Señora, después los santos, Juan el Bautista, los apóstoles llegaron a hacerlo y todos los demás santos de la iglesia comprendieron esta nueva parentela, esta nueva ser de la familia de Dios que va más allá de los lazos de la carne y de la sangre. Como ustedes y yo hoy vamos más allá, vivimos porque el primer amor al prójimo es en la familia, es el más próximo que tenemos, pero vamos más allá y amamos como ama Jesús y le clamamos con todo el corazón que esta palabra toque y nos saque de la dureza del corazón, del egoísmo, de la no comprensión de que los otros son hijos de Dios. Cuando uno mira que somos hijos de un mismo Padre, que eso es lo que nos ha enseñado Jesús en el término más claro, cuando nos dice que lo llamemos papá, Padre, pues es Padre de todos. Y en este ser Padre de todos, como verdaderamente pues vivimos en su voluntad, amando y sirviendo, amando y saliéndonos de todo lo que nos separe de los demás, porque separarnos de los demás es separarnos de Dios, porque el camino para llegar a Dios es el camino del hermano, teniendo en cuenta toda la predicación y enseñanza que nos ha hecho San Juan en su Evangelio y en las cartas. ¿Cómo decir que amamos a Dios y no amamos al hermano en que vemos? Y a Dios que no vemos, pues hablamos y nos llenamos de palabras, pero en la realidad constante no lo hacemos. Esta nueva familia de Jesús, esta forma de ser y de vivir la voluntad del Padre ha de ser mirada hoy con una claridad que nos dé el Espíritu para que ustedes y yo miremos qué significa para usted la voluntad de Dios, qué es, cómo la vive, qué ha enseñado Jesús acerca de la voluntad de Dios. Dios nos hizo libres y la libertad va unida a la voluntad, pero cuánto no nuestra voluntad se ha esclavizado. Y la voluntad tiene que ver con el querer, pero si queremos seguir a Dios o queremos muchas otras cosas que nos esclavizan y se convierten en idolatrías y casi que nos vamos como autoexcluyendo de este ser hijos de Dios. Pues lo somos desde el bautismo, pero es que eso no es solo de palabra, eso se vive. Y entonces, ¿cómo lo estamos viviendo? Eso es parte de la meditación. Que hoy podamos ver que este querer vivir la voluntad de Dios es buscar ser santos, y ser santos es nada más ni menos que hacer diariamente lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, que es lo primero. Ya después vendrán los juicios del mundo, pero lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios. Y inclusive Jesús lo decía, que para agradarlo a Él, inclusive siguiéndolo, habría divisiones en las familias.
Por eso ser familia de Dios conlleva una opción radical por Él y una opción primordial. No es que Dios quiera que vayamos en contra de los nuestros, no. Pero cuando le damos la prioridad a Dios, lo demás va viniendo por añadidura y vamos impregnando todo nuestro contexto de vida. Hagamos oración. Bendito seas hoy, Señor, por toda tu enseñanza, tu gracia y tu bendición. Hoy queremos ser parte de esta familia a la cual hemos ya pertenecido por tu salvación y por toda la gracia que se nos ha dado en el bautismo. Que podamos vivirla realmente en nuestro querer, es decir, nuestra voluntad sea vivir en ti, en tus preceptos, en tu justicia, es decir, ajustándonos a los criterios que le dan sentido a nuestra vida. Que podamos sentirnos hijos tuyos y hermanos de los demás y que podamos agradarnos con todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Amén. ¿Qué dice? ¿Cómo vivir la palabra? Hoy miremos a Nuestra Señora, que lejos de ser rechazada por Jesús, antes viene a ser ejemplo, porque ella es la primera que ha vivido la voluntad de Dios. ¿Cómo vemos este abajamiento, este servicio, este amor al que ella se dispone? Cómo ha sido, pues ya como madre de todos los creyentes, tenemos una familiaridad en esta parentela de Jesús, pues nos ha dado una madre y ella nos enseña, hagan lo que Él les diga, a vivir en Él y para Él, reconociendo que solo en Jesús hay salvación, pues porque Él es la voluntad plasmada de cómo vivir ante el Padre. Él se ha encarnado y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es una expresión que la ha asumido en toda su vida Jesús, pues hoy para ser familia de Dios tendríamos nosotros también que decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo lo vamos a hacer concretamente en la vida? Gracias por el eco, por las palabras, por todo lo que deja esta lectura hoy en sus corazones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.